y bien firme por parte de dos colosos llamados hoy en día emergentes, parte del BRICS, como Rusia y China, Estados Unidos pone el problema de Corea, que ya data de 60 años, como decía hace rato amigo Ronald. Entonces trata de avivar las llamas en Corea solo para sentarse con Rusia y con China a obligarles a mitigar su posición dura en cuanto a Siria se refiere. Pero pareciera que ni siquiera los Estados Unidos entiende a perfección el porqué de esta posición de Rusia y China en un país distante, si se quiere, como Siria, y no asumieron la misma posición frente a Libia. Es que en Siria hoy en día se está jugando precisamente el futuro del nuevo orden internacional. Es decir, que se entierra definitivamente este mundo unipolar donde la voluntad, yo diría el capricho de un imperio, marca la pauta para el mundo entero en lo económico, en lo político, en cualquiera de las actividades diarias en la política internacional, o aunque por el contrario, persiste este mundo unipolar. Por eso que es muy importante centrar la atención en Siria y no perder de vista a Corea. Pero repito que el problema de Corea no es de juego. Hablar de que puede haber un conflicto en Corea, estamos hablando de una confrontación con países que tienen armas suficientes para destruir el globo terráqueo 50 veces, no una sola vez. Estamos hablando de Rusia y China, limítrofes con Corea. Estamos hablando de los Estados Unidos con sus bases militares cercanos y con sus bombas atómicas, etcétera. Amén de otros países que también son cercanos y poseen armas nucleares, quizás en la zona, como es el caso de Corea, como es la propia Corea del Norte, y las bases militares norteamericanas en Corea del Sur, que también deben poseer sus armas nucleares, y otros países en la zona, como la India, como Pakistán, y un poco más acá, el propio Israel. Ahí, repito, no puede haber, por un análisis frío, sincero, honesto, no puede haber confrontación de nuevo en Corea, sino solo para obligar a Rusia y China a sentarse y en las negociaciones, como siempre entre los grandes países, los países pequeños pagan la factura. Mientras que en Siria, repito, sí se está cimentando el futuro de la humanidad. Y lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en África del Sur, con los 5 países emergentes y esta posición uniforme y esta solicitud que hicieron al mundo para la creación de un mundo de equilibrio, no solo nos debe llamar la atención por su importancia en la geopolítica internacional, sino como venezolanos debemos ahora recordar que quien aparentemente nos ha abandonado hace unas semanas, nuestro inmortal líder o nuestro líder inmortal, fue la primera voz en un mundo unipolar donde todos los gobernantes sin excepción estaban postrados frente al mundo unipolar, vale decir, ante Washington. Sale una voz de nuestro país, que fue nuestro líder inmortal, el presidente Chávez, entonces pidiendo un mundo posible, un mundo de equilibrio, un mundo multipolar. Por eso que para nosotros es motivo, diría yo, de satisfacción recordar de que todavía nuestro líder está presente, no solo en las elecciones del 14 de abril, no solo en nuestra política cotidiana, en lo económico, en lo político, etcétera, sino en la palestra internacional, nuestro líder sigue siendo vigente. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Me preguntaba si realmente el hecho de que en Siria no haya armas nucleares excluye el tema de esa zona, porque están involucrados actores como los Estados Unidos e Israel, que sí las tienen, claro, y han utilizado uranio empobrecido que tiene alguna relación con lo que es el armamento nuclear en Irak y en Afganistán. Entonces, ¿qué consecuencias pudiera tener eso? Y me pregunto también hasta qué punto la multipolaridad puede ser una alternativa para neutralizar a potencias nucleares como Estados Unidos. Mire, como está planteada la situación en la geopolítica internacional,
donde hay prácticamente una animadversión frente a cualquier país que quiere erigirse en imperio. Y en la actualidad, el único país en el mundo de los 194 que son miembros de las Naciones Unidas que tiene el poder y la vocación imperial es Estados Unidos. Entonces, un mundo multipolar como el que está surgiendo hoy en día, que representa un 43% de la población mundial, algo así como un 30% de la área de los continentes del mundo, un 18% del PIB del mundo, o un 35% de las reservas internacionales. Entonces es un mundo absolutamente nuevo que necesariamente tendría que incidir en la geopolítica internacional. Mire, ¿quién de nosotros, no sé si el tiempo me lo permite, quién de nosotros le echa una mirada al mapamundi? Se encuentra que Estados Unidos trata de bloquear a Rusia y China desde el Mar del Norte, desde el Mar de Barents hasta Turquía. Eso está plegado de bases militares y centros de misiles y cosas por el estilo. Y luego bajar un poquitico más, los 6 países del Golfo, los 6 países árabes tienen bases militares norteamericanas. Hacia el este tendríamos Afganistán, Pakistán, tenemos a las Filipinas, tenemos Corea del Sur, tenemos Taiwán, tenemos Guam, tenemos inclusive el Japón, etcétera. Todos son bases militares que Estados Unidos trata de bloquear tanto a Rusia como a China. Entonces, cuando insurgen estos países poderosos y ya representan una alternativa en la economía internacional, y yo no quiero abordar mucho el problema económico, soy prácticamente un neófito en la materia, sin embargo, pues representan ya una alternativa. Acaban de informar acerca de la creación de un banco de desarrollo de estos países que viene precisamente a sustituir a un brazo económico financiero de los Estados Unidos y de la OTAN, como lo representan el Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, esto pone a valer esa resistencia bravía por parte del gobierno sirio, del ejército sirio y sobre todo de la población siria, que no quiere vivir las mismas circunstancias de Afganistán, no quiere vivir las mismas circunstancias de Irak, no quiere vivir las mismas circunstancias de Libia. Vale decir de que con la píldora occidental de que quieren llevar la democracia, las libertades públicas, etcétera, a estos países, lejos de ello, estos países que acabo de nombrar, tanto Afganistán como Irak, como no sé qué más, están sumidos precisamente en el caos, en el terrorismo, son víctimas del terrorismo. Pero quiero decir algo que nos va a llamar a la reflexión. Mire, imponen un gobierno en Libia y casualmente el primer ministro venía de los Estados Unidos, un libio de los Estados Unidos, al igual que en Georgia. Entonces, si vemos el primer gobierno surgido después de la agresión norteamericana a Irak, entonces el primer ministro estaba también en los Estados Unidos. Un terrorista financiado por Estados Unidos. Así es. Entonces, si agarramos a Túnez o a Egipto, son 2 gobernantes provenientes de los Estados Unidos. Y qué casualidad que el presunto primer ministro de este presunto gobierno de terroristas, y no podemos decir del ejército nacional sirio, no tiene nada ni de nacional ni de sirio, es un títere en la mano de las grandes potencias de Occidente. Entonces, qué casualidad que el primer ministro pasó 35 años de su vida en los Estados Unidos y viene en un avión bien fletado por el Pentágono derechito a Doha para ser nombrado un primer ministro. Ahora, señor Raimundo, ¿qué posibilidades ciertas hay de que lo que a todas luces pareciera va a ocurrir, una intervención en Siria, derrocamiento de Bashar al-Assad, qué posibilidades ciertas hay de que eso se pueda detener? Hemos visto el pronunciamiento de la Liga Árabe, hemos visto el pronunciamiento incluso de la Organización de Naciones Unidas anunciando la salida de sus funcionarios en territorio sirio, es decir, una especie de despeje del territorio para lo que probablemente vaya a ocurrir. ¿Qué probabilidad es cierta de que eso se pueda evitar hay? Si me permite, hermano Luis,
abordar un poquitico la posición de la Liga Árabe. Si hay una agresión, un irrespeto absoluto a lo más elemental del derecho internacional, es esta posición de la presunta Liga Árabe. Yo no sé si es Liga, yo no sé si es árabe también. Por cuanto que no está contemplado dentro de su carta el excluir a un país, sino por unanimidad. Y eso no operó en la exclusión de Siria. Y luego, nombrar a unos terroristas armados por países extranjeros. Y entonces, nombrarlo como los legítimos representantes del pueblo sirio. No sé en qué elecciones fueron nombrados y que la población siria haya votado por ellos. No existe una organización en el mundo, la OEA, con todo lo nefasto que representa la OEA, la Liga Árabe, las Naciones Unidas, etc. Tú no puedes nombrar y dar legitimidad a bandas armadas y terroristas y decir estos genuinamente representan a una determinada población. Entonces, por un lado, inclusive eso de bajar la bandera en un país árabe de la embajada de Siria y dar esta embajada pues a los terroristas, eso no está en el derecho internacional, eso no está en la Carta de las Naciones Unidas y menos aún en la Carta de la Liga Árabe. Ahora bien, ¿qué pasaría si logran derribar a Bashar al-Assad? Bueno, la idea inicial de la agresión contra Siria es, a través de hacer caer a Bashar al-Assad, es destruir a Siria. Siria ha sido siempre el baluarte de la resistencia en contra de todas las conspiraciones occidentales en contra del mundo árabe, frente a Israel y su deseo hegemónico en el Medio Oriente, frente a Francia, a Inglaterra en su oportunidad cuando eran imperio, frente a los Estados Unidos en la actualidad y sobre todo en contra de la derecha árabe, la oligarquía árabe y estos magnates del petróleo que se postraron ante los Estados Unidos y los países de la OTAN. Pero en la actualidad, después de 2 años, ¿qué es lo que pretendieron hacer y lo lograron? Hablaron de la investida, la gran investida en contra de Damasco, se quedó pues como sal y agua, o azúcar y agua, no sé cuál de los dos debo decir. Entonces hablaron de tomar a Alepo para servirle como Benghazi, entonces, y erigirse allá un gobierno, entre comillas, con el apoyo occidental y de algunos países árabes, y fracasaron. Trataron de hacer de Homs, de Talcal, etcétera, etcétera, y sin embargo han fracasado. Pero hay un hecho cierto que debemos resaltar en lo que está pasando hoy en día en Siria. Occidente se dio cuenta que es absolutamente imposible vencer al gobierno sirio, por 2 razones fundamentales. No es un gobierno vacilante y cuenta con un ejército que demostró a lo largo de 2 años, no hubo el 1% de deserciones en el ejército sirio, menos aún de la diplomacia siria, pero para centrarnos en eso. Y luego ellos contaban que una población, según su propaganda, una población mayoritariamente suní, en cuanto al Islam se refiere, en Siria, contra un gobierno presuntamente, según ellos también, alawita, porque la religión del presidente es alawí. Entonces, la población puede plegarse a la causa de Occidente. Eso no pasó, no puede pasar, porque si es verdad de que el presidente es alawita, no es menos cierto que el 80% de sus ministros siempre han sido suníes, el 80% de los diputados de todo lo que es el tren ejecutivo, judicial o legislativo, siempre han sido suníes. En una palabra, no está planteado el problema. Entonces, ¿qué es lo que buscan en la actualidad en Siria? 2 objetivos. Por una parte, debilitar a Siria en su posición firme de apoyo a la causa palestina, de apoyo a Hezbollah en el Líbano, de una alianza firme con Irán y con Irak después de la salida de las tropas estadounidenses. Y por otro lado, agrupar a todos los terroristas que ellos dicen combatir, es decir, Occidente dice combatir, en Siria, y a través del poderoso ejército de Siria y de la firme posición del gobierno y del pueblo sirio, destruir a estos terroristas en Siria. Ve que son provenientes de 30 países. Entonces, con
debilitar a Siria por un lado, se sienten ganadores en Occidente, y también con matar a estos terroristas, como en efecto diariamente tenemos decenas de ellos que se inmolan gracias a la bravura del ejército sirio en defender su soberanía y su independencia. Entonces, este es el objetivo en la actualidad. Afortunadamente, repito, el pueblo sirio aprendió del caso libio, el pueblo sirio aprendió del caso de Irak, de Afganistán, etcétera, y está firme alrededor de su ejército y de su gobierno. Es difícil que se logre el debilitamiento de Siria, pero como todas las guerras, hay destrucción, hay muerte, pero de esta destrucción y de esta muerte va a resurgir, y estamos pues en una semana de resurrección. Vamos a ver al pueblo sirio, a Siria brava y la Siria victoriosa, vamos a ver resurgir de nuevo esa resistencia a lo largo y ancho del mundo árabe, gracias al ejemplo que está dando Siria. Yo quería, te voy a dar la palabra, Gonzalo, pero es que yo quería, imposible, dejar de hacer una reflexión después de lo que ha dicho el camarada Raimundo, ¿no? Sobre el tema, tú decías allí, ¿qué hacen que Estados Unidos tiene rodeada a China y a Rusia? Y bueno, sobre todo un mensaje para todos aquellos hermanos y hermanas que, bueno, que adversan al proceso revolucionario y que incluso llegan a comparar, una cosa absurda, llegan a comparar a Estados Unidos con Cuba. O sea, le otorgan a Cuba un papel como de potencia que puede incidir en la geopolítica de otras naciones. O sea, vamos a estar claros. O sea, Cuba es un país que tiene características similares a las de cualquier país latinoamericano, pero cuando... O sea, Cuba no tiene la capacidad, esa capacidad soberbia, económica, militar, ese poder para someter a otros países e incidir en su geopolítica. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de la mayor potencia económica y militar de la historia. Cuba no tiene bases militares en todo el mundo, Cuba no tiene tropas ni portaaviones en todo el mundo. Hay que reconocer lo que es una guerra de defensa y una guerra de agresión. Estados Unidos ha sido el agresor, directo o indirecto, en todas las guerras del mundo desde el año 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay muchos hermanos que pueden estar contra el proceso revolucionario, pero seguramente entenderán el papel nefasto que ha tenido el gobierno, porque no estamos hablando por el gobierno de los Estados Unidos, en el mundo, matando a diestra y siniestra pueblos en todo el planeta. Pero de repente creerán que no tiene nada que ver con eso. Bueno, yo les llamo a la reflexión. Quien apoye a la derecha aquí en Venezuela, lo sepa o no, apoya a esa potencia nefasta que está matando gente en este momento en Siria, que mata gente en Palestina, que mata gente en todo el mundo, que es el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas sobre la población civil, que ha estado involucrado en todas las guerras desde 1945, que tiene tropas en todas partes. ¿Qué hacen tropas de un país a miles de kilómetros de su frontera en otros países, matando gente con bases militares? ¿Qué hacen portaaviones de un país matando gente en otras partes que no tienen nada que ver con la realidad de su país? Yo llamo a la reflexión a aquellos sectores que puedan estar confundidos. Esto no es un juego, y lo que está sucediendo en este momento, y además responsabilizo, chicos, hay que tener claro la responsabilidad de lo que ocurra en este planeta con un conflicto que puede ser nuclear en Corea. Es responsabilidad única y exclusiva del gobierno de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Corea. Están a miles de kilómetros de Corea. Gonzalo. Sí, yo quisiera meter un poquito la polémica tomando en cuenta una discusión que se refleja en los artículos que aparecen en Aporrea, procedentes todos de distintos sectores de la izquierda venezolana y también internacional, ¿no? Hay quienes plantean, en relación con el caso sirio, que de lo que se trata es de una lucha entre mercenarios apoyados por el imperialismo y el gobierno sirio en defensa de su soberanía. Y hay quienes plantean que ha habido inicialmente un levantamiento democrático real de sectores populares y que el imperialismo intervino en ese conflicto para pescar en río revuelto, introduciendo una serie de distorsiones. ¿Qué actores políticos hay allí? ¿Y qué opinión le merece esta discusión donde hay posiciones encontradas dentro de la izquierda mundial? Mire, bien interesante las observaciones, pero si me permiten hacer alusión a lo que planteó el camarada acerca de la oposición venezolana. A lo largo de 14 o 15 años, lo que agrupó y motivó a la oposición venezolana ha sido el odio. No un proyecto, no una
un deseo de hacer de Venezuela un país mejor, de ir hacia adelante, más bien ir hacia atrás. Pero el leitmotiv de su agrupamiento ha sido siempre el odio a Chávez. Chávez desapareció. Tienen que agrupar a su gente dentro del odio en contra de algo, y este algo pasa a serlo el hermano país, víctima del imperialismo desde hace 50 años hasta el día de hoy. Como carecen de proyecto país, como no tienen banderas que llegan al corazón y a la mente de la población venezolana, recurren siempre al expediente del odio, de la anulación del otro, y por eso que toman a Cuba, esta Cuba que nos ha mandado médicos, profesores, técnicos deportivos, etcétera, etcétera, y que ha sufrido los embates del imperialismo. Entonces lo convierten en esta motivación para seguir vendiendo odio a la población venezolana. Por un lado. En cuanto a lo que plantea el camarada, mire, nunca jamás a través de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros, puede llegar democracia no solo a un país árabe, sino a cualquier país del mundo, sino todo lo contrario. Quien ha impuesto a los dictadores en nuestra América en 200 años han sido los Estados Unidos, por no decir en el mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Que si es cierto que en Siria antes del 15 de marzo del año 2011 había una necesidad de mayor apertura democrática, porque un país que tiene 50, 60 años sometido a la conspiración y a la agresión del sionismo, del imperialismo y de la reacción árabe, necesariamente descuida de alguna manera el aspecto democrático. Sin embargo, inmediatamente el propio presidente de la República, cuando se dio cuenta de las primeras manifestaciones genuinamente democráticas, genuinamente sirias, que sí quiere cambio, ¿qué hizo el presidente? Le dijo: señores, ustedes están planteando que se modificara el artículo 8 de la Constitución Nacional, donde está elegido el Partido Socialista Árabe Baaz como el líder del gobierno y de la sociedad siria. No, vamos a cambiar la Constitución en su conjunto. Y nombraron comisiones de gobierno y de oposición, establecieron una Constitución, y por primera vez en la historia de cualquier país árabe fue sometida esta Constitución a la consideración del pueblo a través de un referéndum. Entonces adelantó cambios drásticos en cuanto a las libertades públicas, casi 20 partidos políticos nuevos, libertad de expresión, etc. Nadie en Occidente, nadie en la oposición esta de mercenaria tomaron en cuenta para nada, jamás se dieron cuenta que en Siria hubo estos cambios. ¿Por qué? Porque el interés de ellos, el objetivo no es la democracia. Imagínate tú que a través de los países del Golfo, que ninguno de ellos sabe lo que es elección o constitución o partidos políticos u oposición, vengan a dictarle a Siria clases de derecho constitucional y de derecho público, etc. Entonces, el leitmotiv, insisto, frente a Siria. ¿Qué dijo la secretaria de Estado de Estados Unidos a la semana de empezarse las hostilidades en Siria? Usted quiere quedarse, señor presidente, de Siria y eternamente no pasa nada. 3 condiciones sencillas: me rompe tus lazos especiales con Irán, es decir, este eje de la resistencia frente a la hegemonía occidental en el Medio Oriente, deja de apoyar a Hezbollah enfrentando las agresiones de Israel en contra del Líbano, y olvídate un poquitico de la causa palestina, deja que Israel arregle su problema. Es decir, no estaba planteado ni constitución, ni democracia, ni derechos humanos, ni nada por el estilo, y hasta el día de hoy, 2 años después, no les interesa para nada esto. Lo que les interesa es erigir un gobierno títere que cumpla con los 3 requisitos que ofrecieron al presidente. Los que sí tenemos que cumplir con los requisitos de la televisión somos nosotros, camarada Raimundo. Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en la mesa informativa. Esperemos volverlo a tener pronto para seguir conversando sobre el tema internacional. Nosotros hacemos un corte y ya regresamos aquí en la mesa informativa con otro tema que tiene que ver con el odio que hablaba el camarada Raimundo. Ya venimos.